hablamos de responsabilidad, pues podemos hablar de responsabilidad en tres planos: responsabilidad histórica, responsabilidad política, responsabilidad jurídica, que son tres planos muy distintos entre sí, aunque puedan estar en ciertos momentos o en ciertos puntos conectados, pero que son distinguibles. Se habla de una responsabilidad histórica y yo me vais a permitir que discrepe del discurso habitual. Habitualmente siempre se habla de la responsabilidad histórica de España en el conflicto. Y es cierto que España tiene una responsabilidad en el conflicto, pero mucho menor, a mi juicio, de lo que se suele decir. Mucho menor de lo que se suele decir. Porque cuando se habla de la responsabilidad histórica, insisto, luego vamos a hablar de la responsabilidad política y de la responsabilidad jurídica. Cuando se habla de la responsabilidad histórica, se menciona el hecho lamentable firmado de los acuerdos de Madrid, que es verdad, es lamentable, pero no se mencionan dos circunstancias históricas que a mi juicio no hay que olvidar. La primera, que si hoy la cuestión del Sáhara Occidental sigue abierta, si hoy Marruecos no ha conseguido avanzar jurídicamente en esto, es fundamentalmente porque hay un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, 16 de octubre de 1975, y ese dictamen no hubiera sido el que es si el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no hubiera hecho lo que hizo. Porque, como es conocido, en el gobierno español, desde unos cuantos años antes, había dos posturas: una favorable a la legalidad internacional y otra entreguista. Triunfó la entreguista, pero hay que reconocer el trabajo que hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Trabajo que no quiero menospreciar a los saharauis, no quiero menospreciar a nadie, argelinos ni a nadie, pero es un trabajo que no hicieron los saharauis ni los argelinos. El trabajo de documentación y de defensa ante el Tribunal Internacional de Justicia de los derechos del Sáhara Occidental lo hizo España. Y eso no hay que olvidarlo. Por otro lado, España en 1974 anunció que iba a celebrar el referéndum. Y si no se celebró en el año 74, fue porque la Asamblea General de Naciones Unidas pidió a España que no lo hiciera. Eso es lo que dice de forma muy clara la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 74, que pide el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, y en esa misma resolución pide a España que suspenda el referéndum. Porque si existe el censo del 74 es precisamente porque España iba a hacer ese referéndum. Es verdad que lo podía haber hecho antes, sí, totalmente cierto, pero con estos dos hechos, que yo creo que son muy importantes, yo quiero matizar que cuando se habla de la responsabilidad histórica de España, a mi juicio se habla solo de la parte mala, lo cual a mí no me importa, siempre y cuando se hable también de la parte buena. Y lo que no me parece decente, no me parece justo, no me parece correcto, es hablar de la parte mala y no de la parte buena. Y también hay una parte buena. En ese sentido, la responsabilidad histórica de lo que pasó no es solo de España. Es verdad que después del dictamen del 16 de octubre del 75, España podía haber seguido con el referéndum. Ese referéndum que Naciones Unidas pidió que se suspendiera. Porque lo vuelvo a recordar,
España en el año 74 lo iba a hacer y se suspendió porque lo pidió Naciones Unidas. Esto es un hecho histórico. Aquí luego hablamos de la responsabilidad política, de la responsabilidad jurídica, pero ahora vamos a hablar primero de la responsabilidad histórica, que es de la que tanto se habla y que yo vuelvo a decir es de la que más incorrectamente se habla. Por eso esta ocasión que tengo aquí de hablar de este tema. Entonces, es verdad que después del 16 de octubre del 75 se podía haber reactivado el referéndum, pero todos sabemos que a partir de esa fecha, concretamente creo que fue el 17 de octubre del 75, en España cambia el jefe del Estado y con la complicidad de los Estados Unidos, fundamentalmente un tal Kissinger, se impone no hacer el referéndum. Entonces, el que no se haya hecho el referéndum históricamente en el año 75 no es solo ya una responsabilidad histórica de España. Es una responsabilidad muy importante de Estados Unidos, de Francia, que también estaba apoyando a Hassan II, además de... Bueno, entonces, esto por lo que respecta a la responsabilidad histórica. Distintas son, a mi juicio, la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica. Políticamente, España, ¿cuál es su responsabilidad? Bien, políticamente, lo que hizo España después de esos hechos lamentables, lo más presentable fue la declaración, la carta del 26 de febrero de 1976, que es la que fija la posición política de España y que a día de hoy, a pesar de las declaraciones de los ministros, etcétera, no ha sido cambiada oficialmente ante Naciones Unidas. Esa carta dice que la descolonización del Sáhara Occidental no ha concluido y que solo concluirá cuando la población del Sáhara Occidental haya expresado válidamente su opinión, lo cual es una forma de decir, insisto, oficialmente, y que hasta ahora, a pesar de todos los discursos y declaraciones, no se ha cambiado con una nueva carta ante el secretario general de Naciones Unidas, que la descolonización solo concluirá cuando se haya hecho un nuevo referéndum. Esa es la posición oficial de España. Bien. Políticamente es evidente que podía haber sido menos y podía haber sido más. Es decir, que políticamente pues se lavan las manos, lo cual no es, pero es la posición de Poncio Pilatos. Yo no le condeno, pero podía haber sido menos, podía haber el gobierno español proseguido en la línea lamentable de los acuerdos de 14 de noviembre del 75, pero ahí, digamos, se volvió atrás, porque de hecho los acuerdos de 14 de noviembre del 75 lo que significan claramente es que, o lo que dicen, es que se puede descolonizar sin referéndum. Eso es lo que decían los acuerdos del 75. Ni más ni menos. Que la opinión de los saharauis se manifestará a través de la yemá, o sea, no a través de un referéndum. Eso es lo que dice, esa es la clave de los acuerdos del 14 de noviembre y eso es por qué son ilegales. Porque no se puede sustituir la opinión de todo el pueblo por la opinión de la asamblea de los jeques. Porque políticamente, y este es el tema, la carta, políticamente, insisto, la carta
de 26 de febrero del 76 no, ¿cómo decirlo?, no anula un compromiso que España asumió ante Naciones Unidas, que fue que España se comprometió a que se descolonizara el territorio del Sáhara Occidental y se hiciera un referéndum. Ese es el compromiso político de España. Compromiso solemne ante todas las naciones del mundo, compromiso que no se ha cumplido. Es verdad que en la carta del 26 de febrero del 76 España dice que mientras no haya referéndum el asunto queda abierto, lo cual ya es importante porque significa negar la posición marroquí, que dice no, esto ya es un asunto cerrado, esto es un conflicto artificial, esto es un problema entre Marruecos y Argelia. Bueno, todo eso está desautorizado, al menos implícitamente en esa carta. Pero, vuelvo a decir, políticamente, España asumió un compromiso ante todas las naciones del mundo y ese compromiso políticamente no lo ha cumplido. Por tanto, la responsabilidad política, hablo política, no hablo histórica, no hablo jurídica, política, de España es cumplir su palabra. Es algo que la verdad es que es lamentable ver cómo los gobiernos españoles no se dan cuenta que mientras España no cumpla su palabra, la credibilidad de nuestra política exterior está hipotecada. Es para mí sorprendente ver que haría mucho más, ahora que se habla de esto de la marca España y todo eso, haría muchísimo más por la marca España, que después de 40 años o 50, España demostrara que pasaran los años que pasara, cumple su palabra. Eso haría más a favor de esa marca y de esa imagen y del prestigio internacional que todas estas, a mi juicio, tonterías que se están haciendo con este asunto llamado de la marca España, que no es más que una forma de dilapidar el dinero en campañas que no tienen ningún sentido y que creo que no tienen ningún efecto. Entonces, insisto, políticamente España dio su palabra, España no la ha cumplido y dice muy poco, la verdad es que tampoco nos tenemos que extrañar hoy en día de eso, de la clase política española, el hecho de que los gobernantes españoles, y también diría los políticos de la oposición, también de los partidos minoritarios, no insistan en esta idea. Quizás es porque en España tenemos muy poco patriotismo, que ese es uno de los problemas que hay. Parece que está mal visto, cuando es la clave de todo. Pero bueno, bien, la idea que yo quiero decir es que políticamente la responsabilidad de España y la idea que yo creo que hay que transmitir a los actores políticos es que España dio su palabra. Dio su palabra. Esto, insisto, no es una cuestión de historia, no es una cuestión de derecho, esto es una cuestión política. En política internacional, el prestigio, la imagen de un país se valora por esto. España dio su palabra y a día de hoy no la ha cumplido.
lo que puede hacer políticamente España es cumplir con su palabra. Y para mí este es el argumento que desgraciadamente yo no veo en el discurso político, que insisto no tiene nada que ver o es distinto, no voy a decir que no tiene nada que ver, pero es distinto, distinguible de la cuestión que se usa mucho y que yo no comparto, lo he dicho antes, la responsabilidad histórica. No, la responsabilidad política. Porque, vuelvo a decir, históricamente no es verdad que lo que ha pasado sea responsabilidad solo de España. Pero políticamente, el hecho de que nosotros cumplamos con nuestra palabra depende de nosotros. Hombre, es cierto que no solo depende de nosotros, sí, pero depende de nosotros que hagamos todo lo que podemos hacer. Si además conseguimos que se haga lo que queremos, mejor. Pero naturalmente hay que hacer lo que podemos hacer. Entonces, este es el segundo plano. Responsabilidad, por un lado, histórica, que yo matizo. No es la que habitualmente se cree. Yo creo que no se suele decir correctamente cuando se habla de esta responsabilidad. En segundo lugar, responsabilidad política. Y en tercer lugar, distinta, insisto, todo está relacionado, pero son distintas. Hablo de la responsabilidad jurídica. Jurídica, que es otra cosa. Es otra cosa. La responsabilidad jurídica corresponde a España como potencia administradora del Sáhara Occidental, que es algo que, como saben ustedes, el gobierno no quiere oír ni en pintura. No quiere, se esconde, esto no va conmigo, ¿qué es eso del Sáhara? ¿Dónde está? ¿Ah? En fin, se esconde. Pero el hecho es el hecho. Es decir, España está jurídicamente calificada como la potencia administradora del Sáhara Occidental, lo cual significa que tiene unas responsabilidades. Responsabilidades que coinciden, pero son diferentes en cuanto a su naturaleza. Coinciden con la responsabilidad política, es decir, la responsabilidad jurídica fundamental de la potencia administradora es descolonizar. ¿Es lo mismo? No, porque uno puede tener la obligación de hacerlo, que es la que se tiene, y otra cuestión distinta es lo que ocurrió en el caso de España, que además de tener la obligación de hacerlo, España se comprometió políticamente a hacerlo. No, es lo mismo, sí, pero son cuestiones diferentes. Una cosa es el deber que nos impone el derecho internacional, que ahí está, ese deber no depende de que nosotros digamos, pues sí, no, mira, que nosotros no digamos nada, el deber lo tenemos. El deber lo tenemos impuesto. Y lo otro es que España, sin que nadie le dijera nada, se compromete políticamente a esto. Coinciden, pero son cosas diferentes. Por eso yo insisto tanto, ¿no? Jurídicamente, pues jurídicamente se habla sobre todo de la cuestión de la responsabilidad de España en descolonizar. Pero esta responsabilidad jurídica de España, la responsabilidad como potencia administradora, tiene varias vertientes. Por eso es una cuestión que yo creo que da para miga, tiene su miga y su contenido. En primer lugar, por supuesto, esa responsabilidad de España como potencia administradora le obliga a descolonizar. Tenemos que recordar que a las potencias administradoras, cosa que casi nadie menciona, pero que está ahí y hay que recordarlo, la potencia administradora se le aplica la resolución 1514, que es la que habla de los pueblos y territorios coloniales, que obliga a las potencias administradoras
a reconocer la autodeterminación y la independencia. En ese sentido, sí es verdad que políticamente en España se habla poco de esto porque los partidos mayoritarios son lo que son, dicen lo que dicen. Jurídicamente, España no solo, por tanto, está obligada jurídicamente a proceder a una autodeterminación, sino también a conceder la independencia. Y la Carta, que yo, no sé, me parece que se olvida mucho y que para mí constituye un documento de los más importantes de toda la historia del Sáhara Occidental, la Carta de Thabo Mbeki, el presidente de Sudáfrica, a Mohamed VI, cuando Sudáfrica reconoce a la República Saharaui, que yo creo que tendría que ser una carta que se tendría que estar repartiendo todos los días y volviendo a leer todos los días. Esa carta nos es aplicable a nosotros mucho más que a Sudáfrica. Esa carta, que es un documento de una altura intelectual, de una clarividencia política y de una finura jurídica extraordinaria, esa carta a nosotros se nos aplica. Porque ¿qué es lo que dice Thabo Mbeki en esta carta? Miren, nosotros hemos estado apoyando la autodeterminación. Pero ante los obstáculos que ustedes ponen a la celebración del referéndum, el derecho de los saharauis no puede quedar frustrado. Por tanto, mientras ustedes, o en respuesta a ese bloqueo, yo reconozco la independencia de la República Saharaui. España, como potencia administradora, no solo es que puede, es que a mi juicio debe hacer eso. Es verdad, y este es uno de los problemas que afectan a lo que es la responsabilidad jurídica de España, que el derecho internacional público, a diferencia del derecho constitucional o del derecho administrativo, digamos, tiene unos mecanismos de cumplimiento mucho más débiles. Pero eso no significa que no existan los derechos y deberes. Entonces, a mi entender, si el día de mañana, es decir, que vamos a pensar, nunca se puede saber, soñar las cosas. Recuerden Martin Luther King, he tenido un sueño. Bueno, pues al final los sueños a veces se cumplen. Si el día de mañana España reconoce la independencia de la República Saharaui, no puede nadie, y menos Marruecos, sancionar o tomar represalias, porque es una medida absolutamente legal. España está en su derecho, además de en su, yo creo, obligación de reconocer a la República Saharaui. Y quizás sería, a mi juicio, sería bueno que en el discurso que se mantiene por los responsables saharauis y por los políticos y asociaciones que les apoyan, recordar que el pedir el reconocimiento de la República Saharaui no es solo una iniciativa política, que lo es, y a mi juicio positiva, sino además es una exigencia jurídica. Y esto es la parte, digamos, que no se suele recordar, ¿no? Es una exigencia jurídica. Es decir, la resolución 1514, la Carta Magna de la Descolonización, a nosotros nos obliga a conceder la independencia del Sáhara Occidental. Digamos, esta es la parte más relevante, pero claro, no es la única.
Es decir, cuando se habla de la responsabilidad jurídica de España en el Sáhara Occidental, pues esta es, digamos, la parte más relevante, pero hay otras vertientes. Y hay dos vertientes fundamentalmente, se puede hablar incluso de otras más, pero hay dos vertientes fundamentalmente que a mí me parecen interesantes, que son la vertiente, digamos, humana, la vertiente de los derechos humanos, y la vertiente económica, la vertiente que afecta a las actividades económicas. La vertiente de los derechos humanos es evidente que, bueno, esto naturalmente hay un problema, que es el problema de cómo funcionan los tribunales en España, esa es otra cuestión. Pero es evidente que si España es la potencia administradora del Sáhara Occidental, España tiene jurisdicción. Y por tanto, los tribunales españoles pueden juzgar lo que se hace ahí. Yo lo que percibo es que los propios tribunales, no sé si es porque los abogados no lo dicen así claramente en sus demandas, en la querella que se presentó por parte de ciertas asociaciones por el tema del genocidio. Luego, por ejemplo, estaría bien, sugerencia que hago a los responsables aquí, españoles, presentar una querella por el tema de las fosas comunes. Que además en ese caso son por un crimen donde ya no solo es que España sigue siendo, sino en las que España todavía estaba jurídicamente presente. Los tribunales, a mi entender, repito, tienen la obligación de juzgar las violaciones de derechos humanos que se producen en el Sáhara Occidental, porque es un territorio jurídicamente administrado por España. Alguien puede decir, bueno, ya, pero como de facto no tenemos el control, sí, eso es otra cuestión. Pero, señores, España de facto no tiene el control de Tíbet y ahí hay una querella tramitada en la Audiencia Nacional por el genocidio en Tíbet. Es decir, que a mí ese argumento no me sirve. Desde el momento en que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental, los tribunales españoles son competentes para juzgar las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Y salvo el caso de esta querella por genocidio, yo no conozco de otras demandas o querellas presentadas ante los tribunales españoles. Y yo creo que sería bueno que hubiera más querellas ante los tribunales españoles denunciando hechos, violaciones de derechos humanos producidas en el Sáhara Occidental. Por lo demás, y ahora que se habla tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que recordar, bueno, también es verdad que eso también tiene su propio funcionamiento, que no siempre es el que parece que es y todo esto, que el Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que se aplica a los territorios sobre los que el Estado miembro tiene jurisdicción. Bien, nadie se ha planteado acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar cuestiones relativas al Sáhara Occidental. Hombre, es verdad que antes de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que agotar los recursos internos. Bien, sí, claro. Pero hay que ir empezando. Y bueno, yo creo que el tema este de las fosas comunes es un tema muy grave, es un tema donde tenemos las pruebas y donde yo creo que ya
Ayer ya tenía que haber estado presentada la querella por este tema, porque como saben ustedes, pues los médicos que investigaron esto fueron al Ministerio de Justicia, me parece, al Ministerio de Exteriores, que como siempre pues les dijeron que muy bien, pero supongo que también todos saben que no nos podemos fiar de esas palabras, que son, pues eso, buenas palabras para dar largas, a ver si el asunto se olvida y podemos seguir como antes. Pues bien, hay que mover, insisto, en mi opinión, el tema de los derechos humanos, no solo en Naciones Unidas, que también en los tribunales españoles, que tienen jurisdicción, precisamente porque España sigue siendo la potencia administradora del territorio. El último aspecto, antes de pasar a las preguntas o comentarios, ¿no? El tema de las actividades económicas. ¿Qué ocurre con esta cuestión? Bueno, pues ocurre lo que puede hacer España, lo que no hace, que son muchas cosas. ¿Qué puede hacer? Todo. ¿Qué hace? Nada. Para empezar, ¿qué podría hacer España? Pues España está en su perfecto derecho. Esto es soñar. Bueno, sí, bien, pero yo digo lo que es el derecho. Luego la política es otra cosa, ¿no? Sería perfectamente lícito si España bloqueara navalmente los barcos que salen del Sáhara Occidental ocupado. ¿Eso que hace Estados Unidos o hacía con Cuba? Ilegalmente. Bueno, ilegalmente. España lo puede hacer con el Sáhara Occidental. España puede perfectamente, si quisiera, bloquear navalmente el Sáhara para que no se exportaran, por ejemplo, los fosfatos. Eso sería absolutamente legal que España hiciera eso. Políticamente, sí, eso ya es otra cuestión, pero legalmente eso es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque España, como potencia administradora, tiene el deber de velar por eso. Tiene un deber y por tanto puede hacerlo. Bien, es que eso, una crisis, bien, ya, eso ya es otra cuestión, yo no entro ahí. Pero yo digo que eso sería perfectamente legal. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, además de, naturalmente, pues, España, por ejemplo, podría hacer otras cosas que no hace. En otros contextos, por ejemplo, los acuerdos de pesca. Los acuerdos de pesca. España tendría que ser, naturalmente, el primer país responsable de impedir que Marruecos esté lucrándose con unos recursos que no son suyos. Bien, España tendría que ser el primer país. No lo hace. Bien, de acuerdo. Pero eso no significa que no tenga el deber de hacerlo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos ahí? Bueno, pues el problema, insisto, es que jurídicamente está claro, pero en el derecho internacional es problemático que no, la forma de exigir a veces esos deberes. Bien, pero hay otras cosas que en planos, si tienen ustedes, más modestos, más pequeños, se pueden hacer y tampoco se hacen. Hay empresas españolas que operan en el Sáhara Occidental. Gealsa, por ejemplo, que a pesar de lo que se dijo hace un tiempo, sigue con su fábrica abierta allí. Sigue. Esta empresa vende y otras. Pero bueno, hablo de una que es más grande, ¿no? Una de las conserveras grandes que hay. Esta empresa sigue con su fábrica abierta en el Aaiún, sigue exportando y tiene sede en España.
que yo sepa, fíjense ustedes, es que muchas veces nos quejamos, con razón, de que tal, pero nos teníamos que preguntar también, ¿hemos hecho todo lo que podemos hacer? Bueno, pues yo creo que no. A día de hoy, que yo sepa, en el Congreso de los Diputados no se ha presentado una proposición de ley para prohibir a las empresas españolas llevar a cabo actividades económicas en los territorios no autónomos contra la población y los intereses de sus habitantes. A día de hoy nadie ha presentado esta propuesta de ley, esta proposición de ley. Nadie. ¿A qué esperamos? Bueno, es verdad que eso no es una responsabilidad ni del Frente Polisario, ni de CEAS, ni de Umdraiga. No es una responsabilidad de las asociaciones, es una responsabilidad de los políticos. Pero es que nadie lo ha hecho. Bueno, es verdad también que nosotros podemos sugerirlo a los políticos, que lo hagan, a los partidos, bien, pero es que nadie lo ha hecho. Han pasado 38 años de la ocupación y nadie ha presentado esa propuesta de ley. Es decir, responsabilidad, y esto es ya con lo que termino. La responsabilidad tiene muchos niveles. Por supuesto, la máxima. Otras, bien, el gobierno, etcétera. Pero no nos olvidemos que también nosotros, aunque estemos abajo, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. La responsabilidad de al menos pedir, de al menos exigir a nuestros representantes, a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios, que al menos presenten esto. Yo incluso hago una invitación aquí públicamente a las asociaciones presentes, que creo que CEAS y Umdraiga. ¿Por qué no? Insisto, es muy difícil, muy complicado, pero puede ser. Pero dejo aquí la idea. ¿Por qué no hacemos o empezamos una iniciativa legislativa popular para introducir esto en el Congreso? Es un tema que nos llevaría a movilizar a la opinión pública. Es un tema que nos llevaría a dar a conocer a la opinión pública. Y si conseguimos esas 500.000 firmas, que además nos permite esto hacer una campaña dando a conocer todo esto, si conseguimos eso, vamos a poner el debate en el Congreso. Yo, solo quiero terminar dejando esa idea ahí, echo el guante, a ver si lo coge. Yo creo que es algo que nos permitiría emprender una gran campaña de movilización para que la causa del Sahara lo primero se conozca por amplias capas de la población y además se vea que hay una iniciativa concreta, que además sería vanguardista. Ningún país del mundo lo ha hecho, a pesar de que hay muchas resoluciones de Naciones Unidas que piden a los estados que adopten medidas legislativas, porque además es que está perfectamente justificado. Hay resoluciones votadas a favor por España que piden a los estados que adopten medidas legislativas para proteger las actividades económicas de los territorios no autónomos. Pues miren, aquí está. Vamos a predicar con el ejemplo. Vamos a ser líderes del mundo con esta iniciativa. Bueno, pues ya está. Entonces, eso también puede ser responsabilidad nuestra. Es decir, la idea que yo quiero transmitir, simplemente, y no sé si me he pasado ya casi del tiempo, es esa. Podemos hacer más de lo que hacemos.
aunque no todo lo que se pueda hacer sea algo que podamos hacer nosotros. Entonces, vuestras preguntas.